Vamos a continuar con la ponencia de la doctora Cielo Rivera, quien nos va a hablar sobre los puntos gatillo. Nuestro día a día, a quienes trabajamos en dolor musculoesquelético. La doctora Cielo Rivera es médico rehabilitador de la Unidad de Rehabilitación Traumatológica del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Es miembro del Comité de Posgrado de Rehabilitación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, especialista en ecografía musculoesquelética, director médico en Reto Salud, experta en rehabilitación traumatológica, ha hecho una maestría de Administración en Salud en la Universidad Nacional Federico Villarreal, es miembro titular de la International Society for Stem Cell Application y miembro titular de la Sociedad de Medicina Física y Rehabilitación. Adelante, doctora Rivera. Buenas tardes. Bueno, ya como cierre de oro esta tarde, tenemos a dos maestros que nos han precedido. Vamos a hablar brevemente sobre lo que es dolor miofacial y los puntos gatillos. Les agradezco por la asistencia. A ver, empezamos. ¿Qué cosa es un dolor, un punto gatillo miofacial? Permítame un momento. Bueno, les voy a hablar dirigido más en lo que es rehabilitación traumatológica. Yo trabajo en la Seguridad Social en el Hospital Rebagliati. Es un hospital grande, referente como el Almenara, que es del doctor Romero, el doctor Becerra y la doctora Arias, que somos el grupo de rehabilitación que vamos a hablar sobre manipulación y sensibilización espinal. Esta tarde me ha tocado hablar sobre puntos gatillo. Entonces, ¿qué es generalmente el síndrome miofacial? Es la presencia de puntos gatillos miofaciales. ¿Y cómo se definen estos? Son contracturas palpables que son hipersensibles, ¿no? Y que genera un dolor referido y una disfunción motora, además de fenómenos autonómicos y propioceptivos. Pueden ser causados por varias etiologías. La prevalencia del síndrome miofacial varía. ¿Por qué de 30 a 90%? ¿Quién tiene la respuesta? ¿Por qué? A ver, mis residentes. A ver, doctora, ¿por qué cree? De 30 a 90%. Claro, muy bien, doctora, porque pasa desapercibido. Puede ser 30 cuando lo detectamos un rehabilitador, pero de ahí, si no, es muy frecuente, es uno de los motivos muy frecuentes en la consulta externa, por ejemplo, de medicina interna, ¿no? Es un dolor que puede, si no es tratado a tiempo, puede cronificarse y originar una discapacidad. Además, genera un impacto económico grande, como hablaba el doctor Pedro, como hablaba el doctor Guzardo. ¿Qué pasa? Hay un tema propio también de mejorar la ganancia secundaria, ¿no? Si el paciente es de Fuerzas Armadas, se recupera ya. Si hay una guerra, se recupera rápido. Pero si de repente es un contrato estable, es un accidente laboral, ¿qué ocurre? Tenemos que ser, ya, ¿qué importa? 18 meses, doctora, lo que dure mi descanso médico. Ahí no hay apuro para recuperarnos, ¿no? Entonces, estos puntos gatillo pueden cronificarse y pueden volverse ya de difícil tratamiento, cuando hablamos más de 3 meses, ¿ya? Pocos esfuerzos en prevención y desarrollar estratégicas para lograr los estudios en evidencia científica. En el año 92, Simmons lo definió como un conjunto de síntomas sensoriales, motores y autonómicos que son causados por un punto gatillo miofacial. Entonces, ¿qué cosa es un punto gatillo? Es una banda palpable o tensa que se conforma por un conjunto de fibras. Eso ya lo hemos visto en Traveling Simmons, que es nuestra Biblia, ¿no es cierto? A lo largo de un músculo que genera una resistencia. Y este punto gatillo es el área hipersensible y que tiene como un mapa de dolor referido. Este es, les presento, ¿no? Esta es la banda tensa, que el doctor ya lo mostró hace un rato en la exposición, y este es el nodo, la contractura. Pero este nodo, según sea el músculo afectado, va a haber como un mapa, ¿no? Que me hace pensar qué tipo de músculo puede estarse tratando. Hablamos de los puntos gatillos que son
o activos o latentes. Activos, responsables del síndrome de dolor miofacial y que generan un dolor espontáneo. Y los latentes, ¿cuáles son? Los que no generan dolor espontáneo, que pueden activarse, ¿no? Y pueden generar cronicidad y pueden generar ciertas disfunciones musculares. Este punto gatillo activo genera el famoso twitch. Muy bien. Epidemiología, habíamos hablado que es en personas jóvenes, ¿no? En la población económicamente activa, de 27 a 50 años, y que es un motivo frecuente en la consulta externa. Factores de riesgo. Si hablamos de factores de riesgo, como toda la mañana han estado comentándolo, tenemos sobre todo el tema de factores disergonómicos. En rehabilitación traumatológica, ¿qué es lo que vemos? Estos puntos gatillos están asociados, por ejemplo, en fracturas de coles. ¿Qué puntos gatillos estaríamos encontrando en una fractura de coles, doctores? Claro, ¿cuáles son? Por ejemplo, flexores, extensores. Si es una artroplastía de cadera, ¿qué puntos gatillos encontraríamos? A ver, doctor Wheeler. Perfecto, psoas, ¿no es cierto? Psoas, tensor de la fascia lata también. Muy bien, entonces, según dónde es la lesión, me da una idea del punto gatillo. Y tenemos que diferenciar si es el principal, el activo o el latente. Muy bien. Tenemos factores estructurales que, como muy bien el doctor ya lo explicó, empieza con una disfunción y luego progresa a una degeneración y a una estructuración, o sea, contribuye a que esto ya se estructure y se deforme, ¿no? Factores sistémicos, como hablábamos, bioquímicos propios del organismo, si es un estado inflamatorio, la persona tiene una dieta rica en grasa, rica en hidratos de carbono, no está bien regulado su sistema homeostático, su glucosa, su tiroides, entonces es un factor perpetuante de la activación de estos puntos gatillo. Además, factores psicológicos, el tema asociado a fibromialgia, a depresión, a fatiga crónica también. El cáncer, sobre todo cuando hay una mastectomía, por ejemplo, empiezan unas disfunciones en los cruzados que habían comentado en la mañana, ¿no? Por eso es importante protetizar todas nuestras mastectomías radicales. Algunas pacientitas adultas mayores dicen, no, ¿para qué me van a poner la prótesis? Ya perdí mi mama, déjenme así. Pero es importante hacerles entender que si no compensamos ese desequilibrio, que ocurre una disfunción que genera deformidad y sobre todo dolor crónico. Las disfunciones de ATM, que ya las han explicado muy bien, y restricción del movimiento. En cuanto a fisiopatología, tenemos que hay hipótesis, ¿no? Los estudios muestran que hay una alteración a nivel de la unión neuromuscular y del tejido conectivo circundante. Estos estudios electromiográficos han demostrado que hay un exceso de liberación de acetilcolina y disfunción eléctrica. Y esto es importante, ¿no? Lo de la disfunción de la acetilcolina. ¿Por qué? Porque me sustenta que en problemas crónicos de punto gatillo haya tratamiento con un medicamento que es costoso y que hace una unión en la placa mioneural que es transitoria. ¿Como cuál? La toxina botulínica, pero es súper cara. No todos tienen acceso, pero dentro de mi plan de trabajo está, si mi punto gatillo es refractario a todo tratamiento, le he puesto punción seca, le he puesto procedimientos, sonda de choque, doctora, sigo, doctor, sigo. Dentro de mi plan de trabajo como última opción podría ser también toxina botulínica. Muy bien. En cuanto a Simmons, habla de la hipótesis de punto gatillo integrado, que menciona el desarrollo en estos movimientos repetitivos, ¿no? Mucho importa en rehabilitación, como mencionan todos, ¿no? Nuestros ponentes predecesores, en cuál es la ocupación del paciente. Esto es sumamente importante. Si es un violinista que tiene un concierto y que está en una posición prolongada, entonces yo debo de pensar cuál va a ser mi problema. Cervical, de repente. ¿Qué músculo? Continuo. He practicado 6 horas, tengo un concierto. Un escaleno, de repente, ¿no? ¿Y qué va a sentir el paciente? ¿Qué dolor va a sentir? ¿Qué patrón de dolor de miofacial cuando se activa el escaleno? Ya lo mencionó el doctor Gusardo.
¿Cómo? Ahorita vamos a dar una sopladita. Este patrón. Cuando se acorta el escaleno se va hacia el brazo. Entonces, antecedente, ¿no? Violinista. Segundo, practicó horas sin descanso, muchas horas, sobrecargó ese músculo y da un patrón referido, ¿no? Ese patrón referido es como un mapa que para los rehabilitadores nos tiene que quedar dentro de nuestro plan de trabajo. Entonces, esta irradiación me hace pensar que tengo que liberar no solamente el escaleno, sino pensar en mi síndrome cruzado superior, que eso ya lo estamos revisando. Entonces, para hablar de evaluación clínica, que justo es el tema, ¿no? Tenemos que mencionar, estos criterios fueron revisados en el 2018 por Fernández de las Peñas, habla de 4 puntos. La banda tensa, habla del nódulo hipersensible, del dolor referido típico por el mapa que está dibujado de cada músculo, que lo ha detallado muy bien Travel y Simmons en su libro, y el reconocimiento de sus síntomas. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa voy a hacer yo? Tengo mi punto gatillo refractario, ya he ido con varios médicos, traumatólogos, médicos generales, ahora viene rehabilitación, porque así es nuestra especialidad. Después de 5 médicos, nosotros recién viene, ¿no? Entonces, a través de una descripción del patrón de dolor referido del paciente, se preestablece qué músculo puede estarse tratando o qué músculo es el de la sospecha, ¿no? Si es una fractura, como les digo, puede ser los flexores, puede ser extensores, puede ser un bíceps, ¿no? Si es un violinista, puede ser el escaleno, ¿no? Supra, que es súper conocido, ¿no? Entonces, hago mi plan de trabajo. Se palpa dichos músculos en búsqueda de la banda tensa y del nódulo hipersensible. Se presiona el punto y se observa si produce dolor local a la presión, ¿no? Que se expande a la distancia. Esto es sumamente importante. O sea, si el paciente dice, doctor, ese es el dolor por el cual yo he venido acá. Si ese es el dolor por el cual yo he venido acá, ¿qué punto gatillo se trata? El activo. Muy bien. Y si usted le toca el punto gatillo o el músculo contracturado y dice, me suena, sí, parece que también es un punto latente, no es el activo. El activo es el que se reconoce como tal, como que el problemático, el que usted le tiene que solucionar. Se seleccionan los músculos diana para el tratamiento en función de sus características activas y latentes y luego hago un plan de trabajo. Como muy bien los doctores que han conversado antes que yo han dicho que muchas veces estos pacientes crónicos son muy tratados, ya se les ha hecho muchos procedimientos, a veces son de meses de tomar antiinflamatorios no esteroideos, cronifican, ya se vuelve de algo nociceptivo, se vuelve neuropático. Hay que descronificar a estos pacientes y dentro de nuestro plan de trabajo es medicación. Puede usted plantearle también algún procedimiento, pero lo que realmente le va a mejorar es el ejercicio terapéutico, el ejercicio bien indicado. Muy bien, es lo que habíamos hablado, ¿no? Dolor de la distribución regional, el examen físico que muestra el punto gatillo y las bandas tensas palpables. Puede presentar debilidad sin atrofia, parestesias, alteraciones visuales. ¿En qué caso se describe alteraciones visuales en un síndrome miofacial? Cuando está afectado un músculo. Bien interesante. A veces está descrito en el esternocleidomastoideo. ¿Ya? También el lagrimeo. ¿Ya? Cambios de temperatura, sobre todo cuando ya se está cronificando. Estos son lo que les digo, el mapa de dolor, que hay un app que les he traído esta mañana, ¿no? Miren la idea, ¿no? El psoas, cómo se irradia, si es piramidal, ¿no? Cómo se va hacia la pierna, como la pseudociática. También, si es glúteo, cómo es salto. Si es tibial, miren, si es extensor. Por ejemplo, cuando vienen posoperados de tenorrafía de Aquiles, nosotros tenemos que liberarle sí o sí el tríceps sural. No solamente se le hace procedimiento con punción seca, sino también se le hace técnicas neuromusculares, que justo el doctor vamos a hacer el taller el domingo, ¿no? Para mejorar. O sea, no solamente es el tratamiento, la aguja, el ozono, el plasma, todo lo que se ha comentado, sino el ejercicio terapéutico. Porque si no es un factor perpetuante de la disfunción. Y este cuadrito de acá del dolor visceral, que también se menciona, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay un problema visceral anexo, por ejemplo, una discopatía lumbar, ¿no? Que ya hemos tratado, y que el paciente tiene un CA de próstata o un CA de ovario, es un factor visceral perpetuante del dolor.
Lamentablemente inflama y también, por más que nosotros le hagamos un plan de trabajo para los puntos gatillos, para esta sensibilización, puede ser un factor perpetuante del dolor crónico. Esa es la aplicación que le digo de puntos gatillos, que es básica. Sobre todo nos sirve, bueno, nosotros que trabajamos en un hospital grande, a veces decirle, mira, te duele el ojo, o sea, te duele el esplenio de la cabeza y por eso te duele el centro de la cabeza. No te creen a veces los colegas, ¿no? Enseñándoles siempre educación al paciente es lo más importante, que conozca qué es lo que tiene. Entonces enseñamos, mira, tienes que evitar tus movimientos repetitivos, hacer pausas activas, cuida tu ergonomía, porque este músculo que está en azul es el que está afectado. Entonces, recién ahí... ¿Abrió el video? Denis. ¿Puedes abrirme el video? Gracias. Sí, no, hay que abrirlo por fuera. Sí, está bien. Ahí está. Gracias. ¿Puede verse esto? No, normal. Sí, está bien. La aplicación de Tiger Points es una herramienta útil para nosotros en rehabilitación. Nos permite detectar las áreas sensibles del tejido muscular que pueden causar el punto gatillo principal, el activo o el latente. Y sobre todo nos permite ver el dolor referido con su patrón típico, según el músculo afectado. Bueno, esto es para parte de educación al paciente. Todos mis residentes que han rotado conmigo, bienvenidos por favor y gracias por estar acá. Tienen las apps y bueno, también es compartir, ¿no? Realmente. Entonces, estas apps nos permiten educar al paciente, enseñarle cuál es su punto gatillo principal y sobre todo educarlo para evitar que otra vez se active. Y si ya tiene una tendencia a ser crónico reagudizado, explicarle que no tenga temor, ¿no?, de esta activación. En cuanto a ecografía, que también sería importante evaluarlo, ¿no? Vemos que en el modo B, en la escala de grises, en el modo B se pueden mostrar los puntos gatillo como regiones hipoecoicas, ¿no?, como nódulos, que se ve con una ecotextura heterogénea. Por ejemplo, ¿no?, este es en el trapecio, que es lo que hemos mencionado, el cruzado superior en la parte cervical, ¿no? Vemos el trapecio, elevador de la escápula y vemos a este nivel que hay un nódulo, ¿no es cierto? Este nódulo. Y esto a veces es evidencia, es importante todas las imágenes porque son evidenciables. A veces cuando somos personal de salud y somos pacientes, somos más especiales. No, ¿dónde está mi inicio? Entonces a veces con la ecografía le enseñamos, mira, ese es su punto gatillo, hay que hacerte tratamiento, ejercicios, y en 10 sesiones te reevaluamos. Y se ve esto, ya se normaliza. Esta es de una paciente, por ejemplo, que es un enorme punto gatillo de trapecio, pero era como un rosario. Entonces ya ha mejorado después de 3 sesiones de ondas de choque, mejoró, pero todavía persiste esa ansiedad, ¿no? Entonces, ¿hasta cuánto más? Pero con el análisis de todas maneras que está sustentando que está el punto gatillo y por ende que necesita continuar el tratamiento hasta que recupere totalmente la funcionalidad. No olvidemos, dentro de lo que es evaluación, que ya se ha mencionado, la evaluación goniométrica, evaluación de rangos articulares para demostrar que ha ido mejorando el movimiento. Entonces tenemos, en cuanto a terapia kinésica, bueno, los factores disergonómicos, el estado de salud, el desbalance muscular, las compensaciones secundarias. De todas maneras, irle explicando, la educación del paciente es sumamente importante. Los ejercicios de estiramiento, educación al paciente, las técnicas mencionadas, la alineación postural, el ejercicio aeróbico y disminuir el dolor y mejorar el rango es un buen predictor para el paciente. Perfecto. Este es un estudio que habla de los efectos de las modalidades físicas terapéuticas sobre el dolor, la función y la calidad de vida en los pacientes con síndrome miofascial. Es una revisión sistemática y menciona la terapia de ondas de choque extracorpóreas de alta frecuencia con una frecuencia de más de 15 Hz, tiene un efecto terapéutico en pacientes con punto gatillo persistente, con más de 7, ¿no? Entonces, un EVA más de 7. ¿Qué pasa con un paciente que viene con crisis? Eso es importante, no siempre se deja en todo, o sea, tengo punto gatillo, onda de choque, no es así, no es así. Hay escalas terapéuticas, esto es un estudio obviamente, pero no en todos los casos. Si está sensibilizado, si está con una crisis de dolor, no le vamos a dejar de frente ondas de choque.
primero hay que dejarle medicación que baje la crisis para poder dejarle recién las ondas de choque. Pero bueno, este estudio me pareció interesante compartirles el día de hoy. También que las ondas de choque disminuye significativamente el índice de discapacidad cervical y que, bueno, la de alta energía es más efectiva, de hecho, que la de baja energía, y que el TENS también es bueno, ¿no? Las corrientes de alta intensidad con una frecuencia de 2 a 4 Hz, pero miren el tiempo, de 15 minutos. Lamentablemente, en la parte privada, en la seguridad social, no ponemos estos 15 minutos, ponemos 5, ponemos 6. ¿Cómo se va a recuperar el paciente? Entonces, los tiempos también importan, las dosis y los tiempos importan. La tracción también se utiliza para mejorar la tensión anormal cervical y el efecto del estrés mecánico y el efecto de la cavitación de las ondas de choque hacen que los vasos sanguíneos y las células de tejidos mejore de ese colapso y el recrecimiento. Entonces, sí se demuestra que las ondas de choque son buenas para los puntos gatillos miofaciales que son refractarios sobre todo. Farmacoterapia, como ya se ha mencionado, ¿no? Antidepresivos tricíclicos, que eso menciona el estudio, ¿no? Antes era gabapentina a la cabeza, ahora mucho mencionan amitriptilina, ¿no? Bueno, relajantes musculares como ciclobenzaprina, opiáceos, gabapentinoides, los parches también. Ojo que no es evidencia 1A, pero sí es recomendación, o sea, todo lo que nos funcione en buena hora. En cuanto a tratamiento intervencionista tenemos punción seca, que eso lo hacemos, quien sabe anatomía se defiende, o sea, la anatomía es anatomía. Ya ecografía, para saber ecografía tienes que saber sí o sí 100% anatomía. Y muchas veces quienes hemos empezado punción seca lo hemos hecho como debe hacerse anatómicamente. Entonces realmente si tenemos un buen manejo ya anatómico, ecográfico va a ser más sencillo obviamente. La punción seca, ¿qué hace? Disminuye el dolor y aumenta la funcionalidad. ¿Cómo qué? Como los rangos articulares de movimiento, según la AO o según la AOS. Siempre es importante decir, estás empezando con tanto de rango y mire, se le ha hecho la punción seca, se le ha hecho el procedimiento y ha mejorado a casi lo normal. Entonces, eso queda evidenciable, auditable en la historia clínica. Acupuntura, mejoría del dolor crónico y la irritabilidad. La hidrodisección interfacial es una técnica bien interesante que también se realiza y que se coloca con guía ecográfica entre las fascias, se hidrodiseca, ¿no? Se hidrodiseca para mejorar el movimiento y mejorar el dolor también. Puede colocarse con anestésicos locales, dextrosa o también cloruro de sodio. Toxina botulínica, por lo que hemos conversado al principio. Bueno, las ondas de choque, ¿en qué dosis estamos hablando? Ondas de choque radiales, más o menos en 4 bars para dolor. Y estos hay que irse adaptando a las dosis, ¿no? O sea, dosis adaptación, a dosis tolerancia, podríamos decirlo, ¿no? O sea, si el paciente me tolera en 4 bar, excelente. Pero si no, doctora, me duele demasiado, ahí nomás, vaya bajando, vaya titulando la dosis. Así como el medicamento se titula la colocación de las ondas de choque. El intervalo 1 a 2 veces por semana. No es que le tengo que colocar interdiario, es por semana. Y siempre hay recomendaciones, que no tome AINES, ¿no? Y que a lo mucho se coloca compresa fría, pero nada más. La frecuencia está de 10 Hz y en cada sesión de 2000 a 3000. Muy bien. Gracias. ¿Alguna pregunta? Por favor, a la mesa para la ronda de preguntas. Sí, pues. Tú tenías 40, tú tenías... No, sí, también me pusieron 40 para poder hacer la dosis y no estar cortando. Pusieron 20, pues. No, te han puesto 40. Nadie. No, a mí también me pusieron 120, pues. Es que son 2 charlas. No, ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Hicieron 20? No, a mí también salió 0-0 y después cuando han puesto la segunda charla, ya la Bueno, pusieron. a nombre de la organización del Congreso ANLAR, tengo el agrado de entregar este presente a la doctora Cielo Rivera, agradeciéndole su magnífica ponencia y absorber todas las preguntas que sé que van a haber. Sí.
parte del... Por favor, ¿alguien tiene preguntas para los doctores? Aprovechen que tenemos tiempo breve. Tenemos poco tiempo. Para las preguntas tenemos solamente un tiempo porque ya de ahí sigue un simposio. No sé, ¿algunas preguntas, por favor? ¿Algún comentario que quieran los doctores decir al auditorio mientras el auditorio piensa alguna pregunta, tal vez? Bueno, hubo un pequeño problema porque me extrañó, pero recién estábamos conversando. Doctora. A la moderadora, porque el doctor Guzardo tenía 40 minutos y él pensó que eran 20. Se han quedado con la segunda parte de la charla. La segunda parte. No, es que le digo, es como se puso en cero, le digo, pero también el mío se puso en cero. Sí, pues el mío también. Aquí está. En el taller del... El taller vamos del a darle Magdalena tiempo en Medio. el taller del domingo, para los que vayan. Nos estamos invitando, el domingo vamos a tener un taller de síndrome de sensibilización espinal cementaria y un taller en la tarde de disfuncionales y medicina manual de la región dorsal. Ah, sí. Buen día. Una pregunta, cuando hay un síndrome cruzado superior e inferior, ¿se debe corregir primero alguno o se trabaja simultáneamente? Superior e inferior, decís. Sí, se trata La- simultáneo. La asociación es muy frecuente. Lo que pasa es que, lo que decíamos, el síndrome cruzado superior y el inferior están relacionados desde la parte, digamos, de la sedestación, que aunque parezca raro, en la posición de sedestación estás opuesto a lo que es el síndrome cruzado inferior, ¿no? Pues estás desplomado y no en hiperlordosis, sino en rectificación. Pero es cierto que esa posición, fíjense qué interesante esto, es una buena pregunta. La posición desplomada de sedestación lesiona el aparato propioceptivo de la columna, especialmente ligamentos interespinosos, supraespinosos, fascia toracolumbar, ligamento iliolumbar. Todos esos sistemas propioceptivos están en tensión, ¿sí? En la posición desplomada. Cuando nos paramos con un cierto grado de inestabilidad y la forma de trabar para que no haya inestabilidad es trabar en cruzado inferior, llevando una hiperlordosis, que es una posición de traba, ¿no? La posición del cruzado, bueno decir, así como el superior traba digamos, estabiliza el core superior, el inferior estabiliza el core inferior. Entonces la sedestación produce un doble mecanismo, que es, te lleva al cruzado superior postural, porque cuando uno está desplomado está en cruzado superior, y lesiona propioceptivamente la parte inferior de la columna, haciendo que cuando te pares y necesites control motor de la región lumbopélvica, trabes en cruzado inferior. Entonces, la respuesta sería, si vos corregís la sedestación, ya estás haciendo algo bueno para los dos síndromes, ¿sí? Por eso lo que dijo la doctora de la pausa activa es muy importante, que el paciente detenga la lesión propioceptiva que implica estar mucho tiempo sentado. Y eso ya va a mejorar la parte postural. Y recuerden que hay una postura además, ¿no? Cuando hablamos de sedestación hay dos cosas que son importantes, cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa es 20-30 minutos, sabemos que aparece el corte de mayor lesión del tejido conectivo que tiene capacidad viscoelástica y que responde elásticamente a la tensión en los primeros 20-30 minutos, pero después empieza a ser viscoso y se va deformando cada vez más rápido. Algunos que han estado alguna vez, uso una pelotita para mostrar ese ejemplo de cómo funciona el tejido conectivo. Entonces nosotros sabemos que si a los 20-30 minutos interrumpe todavía tiene capacidad elástica y vuelve, en vez que si lo dejamos ya va a quedar deformado, y un tejido conectivo deformado es un tejido que no informa bien propioceptivamente. Entonces esa es una de las primeras cuestiones. Y la posición, eso es el tiempo, y la posición es bajando las rodillas, por eso están las sillas de ergonomía activa que tienen asiento inclinado y apoyo de rodilla, no sé si lo han visto. ¿Sí? ¿Las han visto esas sillas? Que tienen, ¿para qué? Para tener la postura lordótica fisiológica y proteger la fascia toracolumbar. ¿Es la misma silla que hay para operar? Sí, tienen, sí, baja rodilla. ¿Alguna otra pregunta? Bien, yo creo que cualquier duda está suelta. Yo, para concluir, tengo que agradecer la ponencia a los doctores, recordarles lo que ha dicho el doctor Romero. No olvidemos nuestra esencia, no olvidemos que nosotros somos médicos, fisiatras con una visión amplia de las cosas. No vamos a
A ver, no vamos a tener esa visión tubular que tienen algunos colegas y nos toca educar a esos colegas para que tengan nuestra misma visión. Y también recordemos que somos médicos integrales, como también lo ha dicho el doctor Gusardo, que nosotros no vamos solamente a estabilizar el sistema musculoesquelético. Nuestra intervención, como ven, puede estabilizar muchos de los otros sistemas. Entonces, seamos esos médicos integrales que nuestra formación nos permite. Muchas gracias. Las invito para... ¿En la tarde qué hora? En la tarde estamos a las 3 de la tarde en este mismo salón con las intervenciones de los doctores Romero, Guisardo y el doctor Nakasato y la doctora Juana Arias también. Los invito a permanecer en el salón para el simposio de Fisiomed, en que nos hablarán sobre clinimetría, tecnología y rehabilitación. Gracias. Bien, siguiendo con el programa del Congreso, se da inicio al simposium de Fisiomed y Thermotion, que se trata sobre clinimetría, tecnología y rehabilitación. Adelante, muchas gracias. Buenos días, para nosotros es un honor estar con ustedes y compartir sobre estos temas. Me acompaña mi compañero Simón Vicuña y entre ambos vamos a presentar en estos 40 minutos aspectos clinimétricos, tecnológicos que inciden directamente sobre la rehabilitación. Mi nombre es Luis Felipe Medina Cabezas, soy de Costa Rica y me acompaña Simón, que es de Chile. Bueno, es un honor para nosotros compartir con ustedes y es un honor también para nosotros la presencia y la atención de cada uno de ustedes. Empecemos a hablar sobre el tema. Hablemos de clinimetría en rehabilitación. Hacer clinimetría en terapia y rehabilitación es un buen hábito para abordar a nuestros pacientes bajo el domo de las evidencias en los procesos. Feinstein introduce este tema o este concepto y dice que se trata de la construcción de una serie de índices, dominios o instrumentos utilizados para describir y medir los síntomas, signos físicos y otros fenómenos clínicos distintivos de la manifestación de una enfermedad o de un problema. Hacer clinimetría o darle significado al concepto clinimétrico implica recolectar la información necesaria para estimar la actividad de una enfermedad o manifestación de la misma. ¿Pueden sincronizarme ahí la pantalla? Bien, eso implica, sí, por favor. No, está pasando ahí. Siempre aparece Morphy, ¿verdad? Ajá. Es la captura, tu captura. Pero, No, pero lo estamos... No tiene nada que ver, está avanzando acá. Es la captura. Sí, un segundo. por lo menos se dejó el tema caliente, la compensación de aspectos. Okay. Bien, decíamos que implica recolectar la información necesaria para estimar la actividad de una enfermedad o manifestación clínica de esa misma y hacer sobre todo reparos terapéuticos en su abordaje. Eso significa, y básicamente la prima fase va a ser el hábito de medir en los procesos. ¿Y con qué objetivo? Bueno, de impactar en la salud directamente del paciente y hacer que los aspectos que hemos determinado como tratamiento realmente tengan un impacto positivo y sobre todo de características funcionales. La terapéutica basada en una evidencia en una práctica con evidencia implica medir. ¿Y medir para qué? Para poder comparar. Estas comparaciones son importantísimas en los
procesos y en los eventos evolutivos, sobre todo cuando prescribimos un número de sesiones o estamos sometiendo al paciente a una actividad prescrita como estrategia de rehabilitación. Siempre hemos dicho que la tendencia es convertir la terapia en datos y los datos en terapia. Esto es una relación bidireccional. Si obtengo datos, vamos a analizar esos datos y vamos a hacer la implementación terapéutica, y si hacemos una implementación terapéutica también vamos a medirla para conocer su efectividad y su impacto. Es importante a veces preguntarnos o hacernos esta pregunta: ¿es mi tratamiento igual en cada uno de mis pacientes diferentes? Sabemos que aún con diagnósticos similares, todos nuestros pacientes son igualmente diferentes. Y con valentía puedo decir que nosotros no atendemos protocolos, atendemos personas. Podemos seguir un protocolo como un orden de procesos, pero la diferenciación y la manifestación individual de cada sujeto a veces nos impone hacer ciertas variables, incluso a los protocolos preestablecidos. Es importante entonces medir y comparar. Si lo que hacemos con los pacientes lo podemos medir, entonces lo podemos comparar, lo podemos replantear, lo podemos mejorar y lo podemos volver a medir. Esa es la importancia de hacer un acto clinimétrico. La rehabilitación basada en datos nos acerca también a un concepto que se llama mesura terapéutica. Y tener mesura terapéutica implica haber medido y por lo tanto mesurar lo que se está ofreciendo como intervención terapéutica. Algunos aman la técnica, otros los métodos, otros los principios, otros los conceptos. Para algunos lo importante es la técnica, saber hacer, los técnicos. Para otros lo importante es el método, cómo hacerlo, los metodólogos. Otros evolucionan al principio que lo rige, los dogmáticos. Otros avanzan y dominan el concepto que gobierna el quehacer, los reflexivos, los conceptuales. Y por último están los que saben por qué lo hacen, aquellos que conocen el fundamento de lo que están haciendo y replantean constantemente lo que están haciendo, los rehabilitadores científicos. Hay un peligro en la rehabilitación que muchas veces vemos, que es la adhesión dogmática a una sola técnica, y esto nos puede acercar a lo que se llaman parálisis terapéuticas. La adhesión a una técnica no debe paralizar al rehabilitador en un solo enfoque de atención. Existen hoy una cantidad de variables terapéuticas que podemos ofrecer a nuestros pacientes según sea el cuadro dinámico y evolutivo de su enfermedad frente al proceso de rehabilitación. Todos nuestros pacientes son seres interactuantes y reaccionantes frente a lo que hacemos con ellos y también frente a lo que no hacemos con ellos. A veces es importante también tener la reflexión o la autoobservación de aquellos pacientes que pudieran haber quedado con secuelas del proceso y no precisamente de la enfermedad que padecen. Llegar a un concepto de mesura terapéutica implica que la rehabilitación física se rija bajo el concepto de la mesura terapéutica y del acto de medirlo todo. Medir, evaluar, medir al paciente, medir lo que le aplicamos al paciente, sea en forma cuantitativa, cualitativa, exacta o fáctica. ¿Para qué? Para medir, para medirnos. Eso es importantísimo. La rehabilitación también plantea evolucionar a un concepto que es una rehabilitación con propósito. Y rehabilitación con propósito implica medir, medirnos, mejorar, mesurar, mantener o modificar lo que estamos realizando. La peor parálisis que pueda tener un paciente es que se le paralice su terapeuta y su entorno en un solo enfoque de atención. Y muchas veces no nos damos cuenta porque no estamos midiendo el impacto de nuestros actos terapéuticos o nuestros actos de rehabilitación con ese paciente. Y creemos que lo que hemos prescrito está siendo efectivo y estamos realmente bajo el sesgo del observador. No podemos mejorar lo que no estamos midiendo. Y es aquí donde la clinimetría empieza a tener una importancia o un hábito, un apellido que debe llevar la rehabilitación. La rehabilitación con evidencia resulta que no solamente está basada en una evidencia, sino que también es una rehabilitación con evidencia en los procesos cotidianos. Muchas veces revisamos documentos
foráneos de experiencias en otras latitudes, pero que no se adecúan directamente a lo que pasa directamente con nuestro paciente. Las mejores evidencias que obtenemos es cuando medimos en nuestros pacientes el impacto de nuestras intervenciones terapéuticas. Una vez dijo un paciente, qué diferente es ser atendido en serio y no en serie. Y eso nos abre un panorama también en donde nos cuestionamos si es efectivo que un terapeuta atienda 3 pacientes por hora, cuando la complejidad de cada una de las patologías es ciertamente importante. En rehabilitación debemos evitar la calificación del sesgo de observador y tratar de apoyarnos básicamente en evaluaciones objetivas, cuánticas, fácticas, exactas, que nos generen una documentación que podamos comparar en el tiempo. Cuando podemos medir, entonces podemos orientar la tendencia del resultado terapéutico y custodiar los cambios en ascenso hacia un enfoque de satisfacción y de suficiencia funcional. No solamente basta con disminuir o esconder o aliviar un dolor, sino también incorporar al paciente a una vida independiente, autónoma y autosuficiente en su entorno. Entonces, clinimetría nos acerca a tener ese hábito, medir para poder comparar. Todo aquello que podamos medir podemos mejorarlo, podemos compararlo, podemos replantearlo, podemos entrenarlo, podemos volver a medirlo y así construir una rehabilitación con una práctica, con evidencia. El propósito de la clinimetría es básicamente apoyar la intervención, apoyarla previo a que el tratamiento se inicie, apoyarla durante la ejecución de los tratamientos o la intervención, o también apoyarla posterior al tratamiento. ¿Y esto con qué objetivo? Bueno, verificar si existe o no efectividad de lo que hemos prescrito como tratamiento en ese paciente. La utilidad implica la interpretación de los datos clinimétricos. Esta interpretación debe ir de la mano con el razonamiento clínico y terapéutico para desviar o modificar los valores o los datos obtenidos en el paciente según sea el objetivo del proceso de la rehabilitación. La pregunta a resolver entonces será, ¿cuáles procedimientos, intervenciones, técnicas o métodos son capaces de modificar los datos y desviarlos a la simetría, a la normalidad de compensaciones funcionales o al concepto útil para el paciente? El paciente tiene derecho a conocer los resultados de sus evaluaciones y a que se los expliquemos en un lenguaje sencillo y práctico y que le pongamos de alguna u otra forma algún reto u objetivo a alcanzar para poder reclutar su participación volitiva y que él sea el protagonista propio de sus propios cambios. Para medir algunos aspectos como peso, talla, temperatura, sensibilidad, hemos utilizado por cientos de días instrumentos tales como estos. Algunos de ellos, no sé, han perdido un poco de actualidad en algún caso de uso, pero no desaparece su importancia de seguir siendo utilizados. Al hablar de clinimetría en rehabilitación, tenemos que acercarnos a oportunidades tecnológicas. Estas oportunidades tecnológicas han estado tal vez un poco a la libre de los diseñadores de tecnología. Nosotros como profesionales en rehabilitación, hoy por hoy ya metemos un poco la cuchara y damos opinión. Necesito un artilugio terapéutico que no solamente me permita a mí hacer terapia, sino también me permita a mí hacer evaluación. Si el aparato terapéutico nos ayuda en el proceso de la evaluación, también podría ayudarnos en el proceso terapéutico y tener una doble utilidad. La doctora Lina Mara Batistella decía hace unos años atrás, o compartía con nosotros una frase que decía, estamos en una época para reciclar y adicionar saberes. Nuestra profesión y nuestro quehacer en la rehabilitación es un quehacer sumamente dinámico y no tiene un techo acabado de conocimiento. El gran dilema que cambiará el enfoque de la rehabilitación física es el confrontar estos dos aspectos, una rehabilitación centrada en el alcance de objetivos o versus una rehabilitación centrada solamente en el cumplimiento de un número de sesiones. El criterio para dar de alta muchas veces no debería ser solamente que cumplió un número de sesiones, sino que alcanzó objetivos cuantificables, comparables y objetivamente demostrables en todo un proceso.
Las herramientas tecnológicas que son clinimétricas hoy en día nos favorecen o nos permiten hacer esta dualidad, una tecnología que me permite medir aspectos del alcance o déficit neuromotriz que un paciente pudiera tener y con la misma poder sugerir alguna intervención terapéutica. Las nuevas tecnologías nos aportan datos, pero lo importante para aquellos que aman los datos es cómo convertimos esos datos en un acto terapéutico, cómo interpretamos la cuantificación y cualificación de aquellas evaluaciones y en función de eso proponemos un alcance de intervención en un proceso de rehabilitación. Siempre hacemos una salvedad y compartimos esta frase que dice que un aparato es tan bueno como tan bueno es tal vez el terapeuta que lo esté utilizando. No es qué es lo que hace el aparato, sino qué es lo que yo puedo hacer con el aparato. Aquí el gran porcentaje es operador dependiente, es el profesional que determina incluso cómo utilizar esa herramienta y orientarla hacia un fin específico de un acto terapéutico o de una activación de una condición funcional que queremos revertir por presencia de una patología o una limitación en el paciente. Existen ciertas ventajas de integrar las tecnologías, por ejemplo, clinimétricas, por ejemplo, la observación directa de la actividad terapéutica tanto del paciente como del terapeuta. Cuando podemos medir, no solamente medimos al paciente, sino también medimos el proceso de intervención con el paciente. Hay profesionales que tienen y agregan un kilómetro extra a su esfuerzo terapéutico y se nota en la incidencia del paciente. A veces entonces no es tanto el hecho de que el paciente no está colaborando, sino que las estrategias que estamos usando no están capturando el interés, la adhesión y el enfoque propio del paciente para interpretar su propia responsabilidad en el proceso. Ricardo Restrepo en su libro de Rehabilitación en Salud decía, el paciente por sí solo no puede garantizar que su rehabilitación sea un éxito, pero por sí solo puede garantizar que sea un fracaso. Entonces el deber nuestro es tratar de capturar la adhesión emocional en la medida de las posibilidades del paciente como un ente activo, participativo y completamente preponderante en un proceso de rehabilitación. También las ventajas de integrar aspectos tecnológicos clinimétricos nos permite ver y entender la rapidez de cómo el paciente puede hacer un match o una conexión con la tarea que se está proponiendo. El paciente puede ser animado a la participación, podemos ver la evolución del proceso, podemos aplicar modificaciones si no estamos alcanzando el objetivo del caso o podríamos modificar los protocolos de intervención. Además que en algunas condiciones que a veces determinamos como parálisis, como discapacidad, como disfunción específica, podríamos cuantificar la misma y ver cómo se mueven ciertos valores numéricos, cuantitativos, cualitativos, emocionales, cognitivos, fácticos, exactos, frente a lo que estamos proponiendo como proceso de rehabilitación. Tenemos la posibilidad de hoy en día tener tecnología que seduce y captura el interés de adultos mayores con condiciones muy particulares de la tercera edad o incluso también ser adaptados a la aplicación pediátrica o en niños o condiciones que tal vez tengan poca escolaridad, pero que a través de presencias y estrategias lúdicas podemos capturarlos hacia un acto terapéutico o hacia un alcance de un objetivo. Existen una serie de cosas que podemos modificar. Podemos modificar ciertos gestos posturales, tono, inervación recíproca, coordinación motora, integración de la atención y la cognición frente a tareas específicas que pueden ser abstractas, que se resuelvan a través de la intención de un movimiento frente a una tarea. Hoy en día tenemos propuestas tecnológicas que han escuchado nuestras voces y han puesto atención a lo que nosotros operativamente necesitamos en los procesos de rehabilitación. Nuestro quehacer en rehabilitación hoy tiene una gran cantidad de artilugios tecnológicos que facilitan los procesos, que seducen los procesos, pero tenemos que ser también exigentes de cuáles son aquellos que me sirven para hacer clinimetría, o sea, instrumentos que me sirven para medir. Si el problema es temperatura, el instrumento es un termómetro.
cuáles son los instrumentos que necesitamos en rehabilitación para medir la manifestación de aquella enfermedad o manifestación de aquella discapacidad que el paciente pudiera tener, y en función de la interpretación de los datos que nos dé, obtener o replantear o plantear o construir la intervención que queremos realizar con nuestros pacientes. En nuestro lenguaje en rehabilitación hablamos de tiempo, velocidad, amplitud, intensidad, metaquinesis, secuencias, intensidad temporoespaciales dentro de una intensidad motriz, una especialización motriz y una temporalización motriz, y algunos aspectos que están relacionados con lo que es la percepción propioceptiva, la cognición, la atención, la reacción y anticipación, al igual que la percepción visual y acústica. Después de mi presentación, Simón va a hablar y va a ejemplificar cómo ciertas tecnologías pueden capturar esto, y lo más interesante, pueden generar datos de captura de la ejecución del paciente, y en función del tiempo ir viendo qué es lo que va mejorando o qué es lo que se aplana o qué eventualmente puede ser involutivo cuando enfrentamos, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas o enfermedades incluso de condición de terminalidad conocida. Cuando planteamos un tratamiento, sabemos que podemos estratificar ciertas estrategias. Podríamos enfocar el tratamiento como estrategias de reacción-acción cuando queremos una regeneración de un tejido, o de enseñanza-aprendizaje cuando queremos una reorganización de funciones. En función de eso podemos entonces establecer tareas y dosificar el ejercicio, dosificar el movimiento, darle calidad a la respuesta, tratar de alcanzar elementos motivacionales en nuestros pacientes y lograr en la medida de las posibilidades una frecuencia en repetición. El paradigma que realmente debemos confrontar hoy es si nuestras estrategias en rehabilitación, sobre todo neuromotriz, están enfocadas en enseñarle al paciente algo o que el paciente aprenda algo. En la enseñanza, foráneamente, es el protagonismo, pero en el aprendizaje el responsable es el paciente. Y volvemos a lo que decía Ricardo Restrepo, él es el protagonista de su proceso de rehabilitación. Existen aspectos interesantes que pueden ser susceptiblemente medibles y modificables bajo motivaciones con interfaces tecnológicas, pero lo importante es cómo se forman las memorias motrices de nuestros pacientes, cómo las integran y memorizan esos pacientes para ejecutarlas en un entorno, cómo las entienden, cómo las desarrollan y cómo las utilizan. Recordemos que el cerebro cambia con la experiencia y la experiencia hace cambiar al cerebro, pero en la medida de las posibilidades, todos nuestros pacientes deben poder controlar sus procesos de aprendizaje, darse cuenta de lo que están haciendo, captar las exigencias de la tarea que se está imponiendo, planificar y examinar sus propias realizaciones, utilizar estrategias para resolver los problemas planteados y valorar sus logros como un acierto o una desviación de acierto. No nos debemos apartar nunca de favorecer este diagrama de flujo, incentivar la participación activa de nuestros pacientes, hacer que ellos logren planear, elegir, iniciar, mantener, modificar, corregir, terminar y evaluar su ejecución neuromotriz. Pero es importante lograr clinimétricamente medir un antes, un durante y un después. Hay muchas cosas que se pueden medir: desequilibrios, coordinación, simetría, actividad tónica, comportamientos posturales antiálgicos, movimiento, alteraciones de movimiento, velocidades o alteraciones de velocidad de movimiento, de trayectorias, presencia de rigidez, espasmo muscular, hiperactividad, hipoactividad, fluctuaciones tónicas, inhibición recíproca, postura, movimiento, tono, funcionabilidad, actividad refleja, reacción, acto volitivo, deseo, placer o metaquinesis. El gran dilema es estimular al paciente para que responda cuando yo lo estimulo o para que accione cuando yo lo motivo. El aprendizaje motriz realmente va a implicar una totalidad de la corporeidad, va a implicar la percepción, el reconocimiento de patrones, de condiciones estimulantes,
de variables mediadoras y motivadoras, va a implicar la percepción de espacio, de la tercera dimensión, de la constancia de tamaño, de la percepción de movimiento, del movimiento aparente, de las relaciones entre el movimiento aparente y el movimiento real. Ya estamos en realidad virtual, en ambientes de simulación, ambientes interesantes de interfaces que no solamente nos inmersan en condiciones particulares. El otro aspecto es la percepción de las trayectorias. Muy bien, obtenemos datos, muy bien, y nos llenamos muchas veces de datos, pero ¿cómo convertimos todos estos datos en una modificación de estrategia terapéutica? Eso es, digamos, el acto que hay que alcanzar. Hoy en día las tecnologías nos permiten medir y hacer en nuestros pacientes un acto que pueda acercarse a un mejor desempeño humano. Solamente termino aquí presentando algunos actos y algunas experiencias clinimétricas, evaluaciones tridimensionales del esqueleto axial, máquinas especializadas, todo en uno, que nos permiten hacer entrenamiento de fuerza, contracciones concéntricas, excéntricas, isotónicas, isométricas, isocinéticas balísticas, isocinéticas clásicas, que pueden ser aplicados a diferentes pivotes articulares con intenciones de medir el desempeño, compararlo y eventualmente tener incidencia en diferentes estrategias de intervención terapéutica. Vamos a terminar nada más con unas pequeñas imágenes. Estos son evaluaciones de estabilogramas, estos son estatoquinesiogramas que podemos ejecutar con nuestros pacientes, mediciones de impedancia y de corriente interna de lesión que podemos hacer con aparatos electroterapéuticos, en donde podemos determinar áreas que responden a diferentes condiciones de rastreos eléctricos, rastreos de umbrales y desviaciones de normalidad de esos umbrales, como también la cuantificación de los datos de los mismos y diferentes estrategias electrodiagnósticas que hoy por hoy podemos intervenir o realizar para poder ver el daño que el paciente tiene, la estrategia de tratamiento que le ofrecemos, el impacto de este tratamiento y las evaluaciones finales o del caso. Termografía clínica, intervenciones diagnósticas a nivel de intervenciones diagnósticas y comparaciones de un antes y un después. Lo más importante es tratar de alcanzar el siguiente aspecto: lograr capturar el lado emocional del movimiento humano en nuestros pacientes. Muchas gracias por la atención. Bueno, como me presentó Felipe, soy Simón Vicuña, terapeuta ocupacional y también Tairo, terapeuta, acompañando un poco el proceso de los profesionales que comienzan a trabajar con esta tecnología. Y continuando con los conceptos que ya mencionó Felipe, vamos a ir llevándolos a cómo los podemos ir relacionando en la práctica misma, en este caso a la rehabilitación motora y el manejo del dolor de nuestros pacientes. Entonces, en ese sentido, considerar aspectos o conceptos generales como el dolor, considerar una experiencia sensorial y emocional desagradable, y también un fenómeno biopsicosocial, y al ser considerado así vamos tomando distintos conceptos que ya Felipe nos fue mencionando como procesos intrínsecos, y estos mismos van a ir afectando en la calidad de vida de las personas. Y ya se considera como las enfermedades neuromusculares o musculoesqueléticas son las principales causas de dolor muchas veces en nuestros pacientes, y al considerar esto, y teniendo tecnología que está diseñada y pensada en estos diagnósticos, podemos ir tomando las herramientas para poder aplicarlas. Entonces el concepto Tairo Solutions se orienta para abordar distintas patologías y condiciones que impactan en las personas y en su calidad de vida. En este sentido se vuelve una herramienta real de la actualidad, en la cual podemos abordar a la persona en 360 grados desde distintos grupos etarios, distintos grados de afecciones motoras en fases de la rehabilitación y
de esta manera también aportar en procesos intrínsecos motivacionales del usuario. Se habla de distintas fuentes mencionan que para el manejo del dolor es necesario personalizar la terapia, y Felipe bien lo comentaba, no vamos a trabajar en serie, sino que trabajamos en serio, ¿cierto? Regulando entonces de esta manera la intensidad y la frecuencia que vamos a entregar, y el poder contar con un sistema en el cual cada persona tenga su usuario, sea posible realizar un seguimiento del proceso, hacer configuraciones en las cuales podamos determinar la cantidad de actividades, el tiempo de exposición a la actividad, el nivel de dificultad, nos permitirán entonces orientar la terapia según las condiciones basales y reales de la persona que tengamos al frente. No necesariamente seguir protocolos simplemente al pie de la letra, sino que estos protocolos ajustarlos a la condición de la persona. Entonces, de esta manera, logramos comenzar con niveles donde no se gatille el dolor, graduando actividades y comenzando con ejercicios que sean agradables, como menciona y propone la literatura. Y así es como el sistema Tairo permite realizar evaluaciones según la orientación de cada equipo, y una vez obtenida la información, la cual se registra de manera inmediata y se almacena en la base de datos, podemos configurar cada una de las terapias considerando los niveles iniciales, como les comentaba, y logrando evidenciar cómo se modifica esto en el proceso. Podemos ver las variaciones funcionales del paciente y ajustar, nuevamente la terapia y las exigencias según las condiciones que vaya presentando. Entonces no nos estancamos, Felipe lo mencionaba, sino que vamos progresando en nuestra propuesta terapéutica con el paciente. Y también se menciona para el manejo del dolor cómo el ejercicio en estructuras que no presentan dolor puede ayudar a reducir la sensibilidad de este y lograr mejorar la función física y con esto la calidad de vida. Entonces, en este sentido, les quiero presentar a Diego, uno de los equipos de Tairo Motion, que nos va a permitir trabajar de manera bilateral o unilateral, estableciendo entonces o permitiendo evaluar rangos de movimiento activos o asistidos por el terapeuta, pero lo interesante es con una orientación médica y rehabilitación con una descarga inteligente del peso, es decir, vamos a poder entregar la ayuda justa y necesaria que va a necesitar nuestro usuario para liberar movimiento o generar alcance. Entonces, de esta manera, trabajamos nuestro trabajo unilateral o bilateral en distintos planos de movimiento y registramos el movimiento específico que queremos que nuestro paciente vaya a realizar. No es un movimiento libre simplemente, sino que registro de qué manera voy a controlar la actividad. Por otra parte, la literatura habla de que la evidencia, el éxito en el tratamiento del dolor significa reducir la intensidad del dolor o la percepción de este, o también la mejoría o ganancia funcional. En este sentido, se vuelve muy importante poder medir y registrar estos aspectos funcionales en el proceso, y para eso les quería presentar a Amadeo, un sistema robótico para el tratamiento de manos y dedos, que nos va a permitir evaluar el rango de movimiento, la fuerza, el tono y la espasticidad, obteniendo una información global de la mano y específica de cada uno de los dedos. De esta manera podremos entonces evaluar, reevaluar y configurar las condiciones de nuestra terapia según las especificaciones, y vamos a poder evidenciar nosotros, el paciente y ustedes como médicos derivadores también, cómo es el proceso y el progreso de nuestro usuario. Aquí dejarles este video de cómo se logra implementar un espacio basado en robótica en la cual integramos distintas tecnologías y los pacientes logran ingresar y poder abordar todas sus necesidades en un solo espacio, logrando entonces de esta manera trabajar con distintos profesionales de manera integrativa y abordar, no quedarnos solo en nuestro enfoque, sino que complementarlo con el resto. Y este aspecto de la retroalimentación y motivación que mencionaba Felipe, la importancia de los procesos intrínsecos. Cuando nosotros logramos captar esto en el paciente, vamos a hacer que la terapia fluya y la persona genere un estado de placer en el trabajo.
no lo estamos frustrando ni lo estamos aburriendo, estamos generando en esta curva del placer un proceso intrínseco y con esto comprometerlo y mejorar la adherencia al tratamiento. Entonces, de esta manera, el sistema Tyro de Tyro Motion nos permite una terapia gamificada con retroalimentación en todo momento, desde lo visual, auditivo y también con la posibilidad de desafiar constantemente. Y de esta manera captar la atención, mejorar la adherencia, como les decía, la tolerancia y el desempeño en las sesiones. Entonces, muchos estudios ya mencionan la robótica y en la rehabilitación como una posibilidad de aumentar la intensidad de la terapia y que esta, en combinación con la terapia convencional, se vuelve una herramienta potente. Por otra parte, estudios hablan específicamente del dolor del hombro, cómo este genera un impacto negativo en la calidad de vida de las personas, y por otra parte otros mencionan que el robot en rehabilitación de hombros sí ayuda a mejorar el dolor, es decir, podemos mejorar el impacto o reducir el impacto negativo que este pueda generar. Por otra parte, el dolor en el hombro posterior a un accidente cerebrovascular va a impactar en la movilidad articular y en la función motora general, y se menciona que distintos estudios que fueron tomados por mencionan que el dolor logra reducirse en el tratamiento, pero lo interesante es que ninguno de los estudios se enfocó principalmente en el dolor, lo que nos permite abrir una ventana y decir, ¿qué pasa si es que yo pongo el foco en el dolor, en el tratamiento y personalizo la terapia para manejar el dolor? Quizás de esta manera podría haber los efectos reales y mucho mayores que podríamos generar. Y en relación a la planificación, este estudio dice, ok, la robótica ayuda en el manejo, pero sí es necesario personalizar. ¿Por qué? Tenemos que considerar el estado basal, tenemos que considerar las intensidades, la frecuencia, el movimiento que sea agradable y no genere un dolor fuerte e intenso. Entonces aquí, aprovechando esto y dejando un poquito para las preguntas, les quiero presentar un proceso, una secuencia de trabajo que tuve la oportunidad de experimentar en Chile con una paciente que producto de una caída a nivel resultó con una luxación de codo que fue reducida en pabellón, y esto contrajo dolores articulares, dolores al generar movimiento de flexo-extensión del codo y al hacer fuerza de prensión, que se traduce finalmente en impacto en su calidad de vida y en su desempeño cotidiano. Ella presentaba un dolor basal en reposo de un EVA 3-4, pero cuando generábamos un movimiento o una acción de fuerza, aumentaba a una percepción de intensidad de 7-8 y generaba un temor al movimiento. Entonces, lo que se hizo fue graduar de alguna manera la actividad, entregando distintos soportes para que, comenzando con un movimiento agradable, vayamos evolucionando a mayor exigencia y con esto, por un lado, quitar el miedo, por otro lado, aumentar el rango y movilizar, pero siempre cuidando la presencia del dolor. Entonces, lo que hicimos acá fue adaptarnos a las condiciones del paciente, modificar las intensidades, comenzar con movimientos agradables, trabajar en relación y con el foco en el dolor y en la función motora, logrando entonces que al final del proceso la paciente en reposo presente una percepción EVA 0 de dolor, sin dolor, y en movimientos bruscos e intensos, solo 2-3, pero ya no tiene temor a mover, lo que permite entonces un mejor desempeño en su día a día, y no solo es percepción de dolor y temor, sino que vemos cómo el agarre, por ejemplo, cilíndrico, la fuerza de flexión, aumenta la línea celeste, que es la derecha de la extremidad lesionada, aumenta significativamente al finalizar el proceso, y también cómo la extensión del codo aumenta en sus grados de movimiento. Y esto es en base a una terapia secuenciada y personalizada. Entonces, conceptos básicos
tenemos por un lado lo que se recomienda y mencionan para poder manejar el dolor, y por otro lo que me permite y lo que me entrega esta tecnología, que es generar una evaluación rápida, concisa, precisa y objetiva, poder planificar, graduar y registrar las actividades realizadas siguiendo un proceso del paciente, tener resultados percibidos tanto por el terapeuta, los pacientes y el equipo médico, poder trabajar con la repetición, intensidad, biofeedback y así generar un aprendizaje motor efectivo con motivación, procesos intrínsecos de la persona por medio de la gamificación y así disminuir el dolor y el aumento de la funcionalidad y el desempeño en sus actividades de la vida diaria. En ese sentido, podemos entonces llevar esto, si bien relacionado al dolor, a otras dificultades motoras, siempre y cuando consideremos la posibilidad de la tecnología y tengamos presentes los conceptos de clinimetría, rehabilitación y tecnología. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? De todas formas, nosotros vamos a estar en el stand a las 11:12. En el stand 11 y 12 vamos a estar ahí resolviendo preguntas, pudiendo ver esta tecnología de manera práctica también para que puedan ir resolviendo y también relacionándola a sus posibilidades profesionales en sus clínicas o en sus centros de trabajo. Muchas gracias.